Hola mis locos de los perfumes, hoy nos vamos a descubrir el último perfume lanzado por Orgaz Perfumes, que podemos decir que a estas alturas es una casa de perfumería de tipo de autor, perfumería de autor de Javier Orgaz. Bueno, en este caso conocemos el perfume de Bizarro. Yo tengo que decir que cuando escuché el nombre me eché las manos a la cabeza porque hay un programa de televisión por la noche que se llama Urgencias Bizarras, que no, es que como bien nos explican por allá, hay dos tipos de significado de la palabra bizarro y probablemente a veces tenemos en la mente más el significado a la inglesa, que son cosas un poquito extrañas. No, esto es otro tipo de significado con el nombre bizarro, aunque fue lo primero que se me pasó por la cabeza. Bueno, Eau de Parfum, no nos equivoquemos. No es Eau de Parfum. Volvemos a seguir trabajando con extracto de perfume en 50 mililitros. La presentación, caja, que igual, cuando la vi, lo primero que me recordó es a las cajas de vino bien presentadas. Cuando tú te compras una botellita de vino que vale un poquito más, te la presentan así, en una cajita de madera, la cual también yo me voy a la utilidad que le puedo dar. Ya sabéis que me encantan los detalles, me encantan las cosas trabajadas y bien pensadas. Y claro, en esta cajita, pues si luego no te da por guardar las cajas ni nada, lo puedes utilizar de joyero. Nosotros que nos encantan las muestras, podemos guardar las muestrecitas de perfumes, montones de cosas e incluso decorarla, porque es un tipo de madera que viene simplemente decapada. Y ya aquí tú misma también, si te gustan las manualidades, lo puedes decorar. Cuando abrimos el perfume, la cajita del perfume, nos encontramos así, ¿vale? El perfume, lo voy a poner así, con lo que es la parte del spray. El spray ya se lo he puesto alguna que otra vez, pero es que a mí me encanta lo que es el taponcito normal. Además, una vez que le ponemos el taponcito ya no podemos volver a guardarlo en la caja. Y a mí me gusta guardar los perfumes en su caja, sobre todo porque cuando tenemos una botella de cristal transparente, la luz, las condiciones solares, el calor, etcétera, pues podrían alterarlo. Entonces yo prefiero seguir guardando el perfume en su caja y por eso lo mantengo con su tapón normal, ¿vale? Además que me gusta más. Ahora vemos la botellita y todo. Nos viene también con una bolsita, ¿de acuerdo? Que aquí parece de esparto, ¿verdad? No me acuerdo qué material era, pero el tacto es agradable. E igualmente, si dices, bueno, pues en lugar de guardarla en la caja, la dejo fuera, pues siempre tienes la opción de guardarla aquí. Ya tienes tu spray normal, la guardas aquí y la tienes alejada, pues lo que te decía antes, de esas condiciones que pueden alterar el perfume. Bueno, te decía que a mí me encanta lo que es el taponcito de bambú. No sé, cuando lo veo así el perfume, estos son los 50 mililitros, primero, independientemente del nombre, las letras, estos tonos marrones, parece como un perfume envejecido, ¿verdad? Y tiene mucho la pinta de ser una pócima, una botellita de ungüentos asiáticos, ¿no? Son botellitas que, igual que la anterior botella, estilo botella de botica, pues en esta ocasión parece un jarabe, una pócima, algo especial, ¿verdad? Que, no sé, esta presentación me gusta. Además, parece que tiene ese aire oriental. Bueno, antes de tenerlo ya abierto, cuando lo abrías tenía un cuentagotas, ¿de acuerdo? Una vez que ya lo abres se queda así y ya hay que poner el spray normal del perfume, ¿de acuerdo? Bien, vamos a... Mira, lo voy a poner un poquito en la madera, ya que esto no lo va a alterar con la potencia que tiene. Por cierto, aquí atrás de este nos vienen algunas de las notas. Y vamos a hablar del perfume. Yo os voy a dar mis sensaciones. Entiendo que los perfumes tienen sus notas descritas, pero luego cada uno en nuestra piel podemos tener sensaciones.
Aquí, por ejemplo, está el caso, como mi pareja muchas veces dice, que parece que mi piel endulza los perfumes o que mi piel potencia los aromas dulces de los perfumes. Y en ese caso tiene mucha razón, porque cuando hemos probado perfumes nicho, unisex, por ejemplo, en la piel de mi marido, de mi pareja, resaltan mucho más los cueros, las maderas, y con que tenga una pizca dulce en mi piel resalta. Es lo chulo y lo interesante de tener en casa, pues compartir esos momentos de probar e ir sintiendo los perfumes juntos, ¿vale? Vamos a leer las notas y comenzamos, que hay mucho que decir de este perfume. Podemos decir que es un perfume del año 2022, lo catalogaríamos en familia de maderas, amaderado, y tiene notas de madera de oud, castorio, estiras, chocolate y almizcles. Almizcles animales además, ¿de acuerdo? Bien, tenemos un extracto de perfume. Se nos va a quedar brilloso en la piel cuando nos lo ponemos. Nos vamos a dar cuenta de que la condensación de los aromas, de los aceites que contiene es bien alta, porque eso se ve nada más te pones un spray. Por cierto, es un perfume de intensidad muy alta. Cuando lo empezamos a probar, lo mejor es medir la cantidad de perfume que nos ponemos. Yo con 2 atomizaciones de este perfume tengo más que suficiente, porque es intenso, ¿de acuerdo? En salida vamos a tener un perfume intenso, después que la intensidad nos puede durar 1 hora, después se queda en intensidad media, pero media alta. Es que lo que son las maderas de oud, no sé si es por la intensidad o porque precisamente son tipos de aromas que son densos, son concentrados y expiran mucho, es decir, lo vamos a sentir perfectamente, la gente que está a nuestro alrededor lo va a sentir y por supuesto por ello este no es un perfume, no es un extracto de perfume para ponernos 20 atomizaciones porque caeríamos cao, ¿de acuerdo? Creo que en ese sentido se entiende. Perfume que puede pasar las 9 horas perfectamente porque sigue dejando incluso ese rastro de madera en la piel. Se nota ese fondo de almizcles animales que se han utilizado porque esto arrastra durante horas y horas. Si cae en la ropa, más todavía. Esto es el tipo de perfume que tienes que lavar, echar a lavar la ropa para que se elimine el olor, porque si no lo vamos a seguir manteniendo, ¿de acuerdo? En ese sentido, vamos a decir que desde luego se nota la calidad con la que se ha trabajado en el perfume, ¿de acuerdo? Perfectamente. También calidad olfativa, porque efectivamente con poco que hayas trabajado, olido, probado, no hace falta que te compres 1 millón de perfumes nicho, no hace falta, con que hayas probado unas poquitas muestras de esos perfumes que tienen oud, vas a notar rápidamente este tipo de madera aquí. Se siente olfativamente, lo vamos a sentir de primeras y es claramente notorio la calidad olfativa que también tenemos en este perfume. Ahora bien, ¿a qué huele? Bueno, de primeras te diría que estamos trabajando con un perfume especial, particular. Entraríamos en esos perfumes para sibaritas del perfume, aquellos que buscan algo más gourmet dentro de la perfumería. Y sí que es verdad que creo que en este perfume se ha trabajado un tanto con el riesgo. No ir a la venta segura, sino ir directamente a estas personas que disfrutan de aromas especiales. ¿Por qué digo esto? Porque la madera de oud en sus distintas versiones, porque hay distintos conceptos de madera de oud, de por sí no es fácil. Para empezar, para mí este perfume es mucho más masculino que femenino. Pero dentro de que pueda estar más del lado femenino o masculino, como os digo, con que ya conozcas un poquito cómo es esta madera, ya hay personas que saben que les gusta o no les gusta. Por eso digo que no estamos en una zona de confort, se está trabajando con un tipo de aromas especiales, particulares, que no son para todo el mundo y que sí son para aquellas personas que ya disfrutan de algo más dentro de los perfumes. Por supuesto, este tipo de aromas no los vamos a encontrar en la perfumería comercial, ni de lejos, ¿de acuerdo? Bien, ¿a qué huele?
que me ando por las ramas. ¿A qué huele este perfume? Por supuesto tenemos madera de oud, pero ¡qué sorpresa! No, venga, que ya. Madera de oud con sensaciones ligeramente dulces y resinosas. En mi piel las sensaciones dulces están un poquito más potenciadas y ahora os comento en qué modo yo las siento en mi piel. Y en mi pareja la madera es tremenda, muy potenciada, ¿vale? Pero yo os voy a hablar de mí. Este perfume es un tipo de madera de oud dulzona. Tengo que señalar, porque sabéis que hay un tipo de madera de oud que no soporto, que es ese tipo de madera de oud que huele a podredumbre, como a madera podrida, como a establo, que algunas personas lo califican. Si no sabes a qué huele un establo, búscalo o visita un establo y me vas a entender. No, y menos mal, porque es el peor tipo de madera de oud. Yo no lo soporto, lo siento, hay gente que le super mega encanta, pero a mí la madera de oud que huele a establo no la soporto y en este caso no es ese tipo de madera de oud. Lo bueno que tiene este oud que huele a maderado, tiene esa sensación de madera, no especialmente ahumado, porque las resinas que contiene la impregnan tremendamente bien. El lado dulce es que ahora hablaremos de algunos de los materiales que contiene. Primero te voy a dar mis sensaciones, ¿vale? Para mí es una madera de oud avainillada, que cuando dejo pasar el inicio, porque el inicio tiene incluso una ligera sensación aromática, madera resinosa, ligeramente dulzona y un poquito aromática, como si hubiera algún tipo de parte herbácea, y ahora hablamos también sobre ello, que da la sensación de que exporta el perfume, ¿de acuerdo? Cuando baja esa sensación de madera herbácea, me empieza a llegar más como una unión muy curiosa de aroma de vainilla, ligero toquecito de chocolate, más los ámbar, resinas que contiene, y es como una sensación de madera de oud avainillada y como si esa vainilla tuviera una ligera sensación licorosa. No sé si esa sensación licorosa me llega por parte de la vainilla junto al chocolate, la vainilla junto al extirax o incluso los almizcles o el castorio que tiene en juego. Pero para mí ha resultado muy curioso porque resulta interesante, sobre todo esa sensación de este tipo de vainilla la encuentro en la evolución del perfume, pero no puedo evitar la sensación de que esa madera de oud parece estar incluida en una línea de vainilla, aunque no esté aquí especificada. El castorio también tendría parte de culpa en este juego. Pero bueno, esas son mis sensaciones. La madera de oud, según vamos avanzando en el perfume, en el fondo del perfume, lógicamente, es la protagonista. Pero sí son importantes en el fondo del perfume los almizcles e ingredientes animales como el castorio, los almizcles animales que tiene, ¿de acuerdo? Son importantes porque sí es verdad que los almizcles animales tienen unas sensaciones olfativas distintas a los almizcles blancos y, como otros compañeros lo han catalogado, tiene esa sensación en el fondo del perfume un poquito sucia. Esto es otra particularidad del perfume que te gusta o no te gusta. Para mí, un fondo sucio, los almizcles animales para mí son un poquito también difíciles, complicados. Es más, te puedo decir que yo en ese gusto que tengo por las notas amaderadas, podría llevar perfectamente el perfume en la salida, el corazón del perfume, pero seguramente entrando en el fondo del perfume para mí es un poquito más complicado. Ahí entraríamos, como os digo, en esos gustos especiales porque los almizcles animales para mí son complicados. Gustos por supuesto, pero estoy segura que en esta propia descripción encontramos gente que los disfruta en todos los sentidos. Igual que yo digo que ese tipo de oud
de establo no me gusta, sé que hay personas que lo gozan. No tiene oud de establo, que conste, no es oud de establo. Bien, quería hablar de las sensaciones olfativas que nos da uno de los ingredientes. Que no voy a hablar del oud porque el oud hay montones de personas que les encanta, que lo disfrutan y que juegan con ello en muchos sentidos. Sin embargo, yo soy más de ir, por ejemplo, hacia las resinas que son desde el benjuí, todo tipo de ámbares, los inciensos, la mirra, todo este tipo de aromas. A mí me encantan, me crean incluso sensaciones emocionales que me encantan. Y dentro de lo que es este perfume juega con las sensaciones del Stirax, el cual yo he practicado lo que son sus distintas, olido distintas formas, no solo en aceites, sino que por ejemplo el Stirax, si buscamos, también proviene de lo que es la benzoína, así se cataloga de por sí la planta de la que procede. Y es distinto, porque además, igual que la madera de oud, dependiendo del país del que se procesa, tiene distintos aromas, con el Stirax pasa exactamente lo mismo. Si buscásemos la benzoína en lo que es el propio aroma extraído directamente de la planta, vemos que es una planta que tiene sensaciones aromáticas e incluso un poquito de sensación medicinal olfativamente. ¿Será que en este perfume han tratado de algún tipo de Stirax que tenía esa procedencia de benzoína y ese inicio nos daba esa parte un poquito aromática? No lo sé, estoy echando campanas al vuelo y me encanta pues este tipo de cosas. ¿Qué tengo en la mano? Stirax, lo que es la resina del Stirax, ya tratado desde la benzoína, ¿de acuerdo? Y que también se usa como incienso, ¿vale? Fijaros cómo es. Es de color negro. Me encanta porque así también hueles como es. Y aunque es de color negro, que quizá dices, uy, pues tiene que tener un olor fuerte, potente, pero no, para nada. Sin embargo, este tipo de Stirax huele ligeramente dulce, ligeramente aromático, dulce y con un poquito de madera. Así es este tipo de Stirax, que precisamente por estas cualidades podemos ver que es muy interesante que el Stirax va a servir de nexo de unión entre, pues por ejemplo, esa ligera sensación amaderada que tiene, sirve de enlace con lo que es el aroma de la madera de oud y luego, por supuesto, pues enlaza esos tonos dulces con las sensaciones dulces, dulzonas animálicas que nos puede dar el castorio. Aquí tengo otro tipo de Stirax, que es la benzoína de Siam. Está tratado de otro modo, entonces en lugar de llamarlo Stirax, ya vamos a ver que ni tan siquiera es negro, es benzoína en tonos más ámbar, ¿lo veis? Tonos marroncitos. Aquí tenemos igual una resina un poquito dulce, pero en lugar de ser tan amaderada, tiene un poquito más verde. No es verde de planta, pero es como un toquecito de planta aromática, junto con esa sensación de resina dulce. Para que veáis, digamos que es la misma procedencia, benzoína y Stirax. Bueno, perdonadme este pequeño paréntesis con respecto al perfume. ¿Por qué entro en esto? Habrá otros compañeros, otros reseñadores que cuando vean este perfume seguramente se centren en la madera de oud, en lo que son la madera, que por supuesto es ese ingrediente gourmet que es la columna vertebral de este perfume, por supuesto. Pero un perfume, ya sea el que sea, se hace propio, tiene su propia seña de identidad en su aroma por los distintos detalles, esos puntitos de aroma tan importantes, que puede tener 4 o puede tener 50, pero son los que le dan la personalidad. Entonces, fijémonos cuando probemos el perfume que efectivamente esos almizcles animales
son una parte de personalidad. Luego tiene esa parte de las resinas, este extirax que podemos sentir muy pegado, muy unido a la madera de oud, sin hacerle perder la personalidad. Y luego, por supuesto, las sensaciones dulces. Las sensaciones dulces yo creo que incluso pueden proceder de distintas partes, cada uno de nosotros la vamos a tener de distinto modo. Para mí es más esa sensación de vainilla licorosa que siento en el aroma junto a la madera de oud, más, por ejemplo, que el propio chocolate. Sensaciones, porque nuestro olfato y nuestras sensaciones van a ser siempre propias. Bueno, pequeñas conclusiones del perfume. Para mí es un perfume de personalidad, tiene elegancia, pero por supuesto va a ser de modo muy personal y que siempre tengáis muy claro vuestros gustos personales a la hora de descubrir este perfume. La madera de oud es la máxima protagonista y ese fondo de almizcles animales que hemos de tener en cuenta a la hora de saber si nos gusta o no. Es un perfume que para mí es más del lado masculino. Desde luego es un perfume muy potente y no tuve nada más que probar la primera gotita de perfume para sentir que no es un perfume que yo llevaría puesto porque efectivamente me resulta mucho más masculino que femenino. Época para utilizarlo: otoño, invierno, noche fría, momentos especiales e incluso en estos momentos os diría, si sabes que vas a salir en invierno, imagínate en Navidad o cuando te dé la gana a una cena y sabes que vas a estar en un recinto cerrado donde va a hacer calor, no te pongas una gran cantidad de perfume. Este es del tipo de perfumes que te puede crear fatiga olfativa, pero tú sigues proyectando. O sea, no te tienes que pasar en atomizaciones, porque con este perfume, con 2-3 atomizaciones ya se siente más que suficiente. Así que por favor, cuidado, dejáis cao a la mayoría. Edades, tampoco es para todas las edades. No creo que sea un perfume juvenil, como tenemos el concepto, ya que tiene tantas particularidades que no es juvenil. Además es un tipo de perfume para una experiencia olfativa, es decir, que ya hayas probado, ya hayas conocido distintos perfumes. O sea, que no vayas de nuevo al mundo de la perfumería con esto. No, a mí me gustan las maderas, sí, claro, pero es que no es lo mismo un sándalo que huele flojito, un bambú que huele flojito, que no, si nos vamos a la madera de oud, que es la madera más fuerte que podemos encontrar en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, más que edades, es experiencia, el haber probado, el haber descubierto y que por supuesto que tú sepas que esto está dentro de tus gustos. Un perfume para los sibaritas del perfume, para aquellos que buscan un perfume gourmet, con ingredientes gourmet dentro del perfume. Le ha faltado ¿cómo se llama? La trufa, un poquito de trufa rallada. ¡Ay, qué chulo! ¿Te imaginas que se me pasan tonterías por la cabeza? ¿Te imaginas que en lugar de los perfumes que tienen como pizquinitas de oro flotando, que le hubiéramos puesto un poquito de trufa rallada en el perfume? ¿Te lo imaginas? Oye, no hay ninguno y quizá estamos dando malas ideas. Bueno, pues aparte de mis chupichorradas, espero que os haya gustado descubrir este perfume conmigo y nosotros, por supuesto, seguimos descubriendo, conociendo y todo lo que haga falta. ¿Dónde encontrar este perfume? Te dejo el enlace abajo en la cajita de información y, por supuesto, si ya lo has probado, te invito a opinar del perfume, por supuesto, con total respeto, abajo en la cajita de información. Un besito enorme, nos vemos en el próximo perfume. ¡Adiós!